a la juguera, al banco, literalmente, en mi contabilidad le voy a estar terminando de pagar tasa más 8. Sí, ahí caché. ¿Ya? Dime. No necesariamente tiene que ser el mismo banco. ¿Ah? No son el mismo banco. No necesariamente tiene que ser un banco. No, puede ser cualquier banco. Sí. Ya. O sea, al final no es necesario con respecto al mismo crédito. Por ejemplo, me ha pasado mucho que yo he tomado créditos y en los cuales después los cotizan en otro banco porque les cobran más caro y vuelven a Como que cuando estoy uno, yo. cuando uno consolida la deuda y lo pasa para el otro lado y cosas así, ¿o no? No hay compra de cartera. Ya. Se mantiene el crédito ahí. Es el mismo. Es eso, se mantiene el crédito ahí y el swap lo puedo hacer con otro banco. Ya. Pero entre como bancos se hablan y te dicen, oye, este No, cliente me dijo que hiciera un swap. ¿Cómo pasa la plata? No, el cliente se tiene que encargar de pagar. Esa es la parte más importante. O sea, al final tú tienes una obligación por un lado y el banco tiene otra obligación por otro lado. Ya. Por lo tanto, tú como cliente vas a recibir esa tasa variable más 3 y el cliente se tiene que dedicar a pagar por un lado el crédito, que es la tasa variable más 1. Y al otro banco le voy a pagar. Claro, y a ti contablemente hablando como empresa, es ahí donde tú bajáis tu costo de financiamiento. Y yo si por ejemplo en algún momento quiero prepagar ese crédito, ¿dónde hacer la operación contraria? Si queréis prepagar el crédito, como lo conversamos un rato atrás, puede ser factible en términos de dependiendo de cómo estén las tasas a mercado. O sea, por ejemplo, yo perfectamente podría salir con un marcaje a mercado, ¿ya? Negativo. Por lo tanto, si yo desarmo el swap, que no tiene nada que ver con el crédito, si yo desarmo el swap, tendría que pagar un turro de este o del lado del banco. O al revés. Puede ocurrirme también por el movimiento de tasa, dependiendo de la posición que yo tenga, de que yo puedo desarmar el swap y el banco me tenga que pagar un turro de este o del lado. Ese es el punto. Porque al final, si ustedes se dan cuenta, estos son flujos. Hacer la operación contraria, ¿no? No hace la operación contraria, desarmas el contrato y lo valorizas. Sí. Si ustedes se dan cuenta, estos son flujos al final. Flujos de tasa, flujos de moneda. Entonces, al final, con respecto a eso, y dependiendo de la condición de prepago, al final te va a decir, mira, nosotros estamos valorizando con respecto a esta tasa de descuento. Por lo tanto, generalmente, casi el 99,9% el banco gana. En ese sentido. El banco nunca pierde. Gana, claro, lo que pasa es que gana en el sentido de que tú te estás echando con respecto a jugar contra el mercado. Ese es el punto. ¿Ya? O sea, si las tasas al final están más altas, al final ese spread que tú vas a pagar, dentro de lo que es el fijo que vas a estar pagando durante todo el tiempo, ¿ya? Versus lo que va a ser la tasa más alta, ese va a ser ese diferencial en donde te va a pegar fuerte en el costo de financiamiento, porque tú vas a estar pagando, por un lado, el costo de financiamiento o el costo de quiebre del swap, y a la vez también por otro lado vas a seguir pagando alguna tasa variable más cara del crédito. Puede ocurrir al revés. Por ejemplo, mucha gente pensó que hace 3 años atrás las tasas hipotecarias estaban bajísimas. Las más bajas del mercado. Y hoy día, las más bajas del mercado. Te puede ocurrir al revés, ese es el punto. Y puede ser probable. Por 1%. Ya, esto es con respecto al concepto de lo que es disminución de costo de financiamiento, al final, hacia fijo. Entonces, esto es lo que hablábamos anteriormente. Pongan el número que quieran y todo el tema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre si yo tengo bajas de tasa de interés? Que lo mismo que estamos hablando de los créditos hipotecarios. Y antes teníamos un crédito, en este caso, por ejemplo, de tasa fija. Y siguen bajando las tasas, y siguen bajando las tasas, y siguen bajando las tasas. Por lo tanto, en el minuto en que yo tomé este crédito hipotecario o crédito de empresa, que puede ser perfectamente a 5 años o más, estoy pagando o estoy dejando plata sobre la mesa. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, yo me pude haber fijado perfectamente en una tasa del 5% creyendo que estaba baja, pero sigue bajando. Por lo tanto, a mí lo que me conviene, en este caso, es de yo recibir tasa fija, para matar la tasa fija, pensando que son iguales, ¿ya? Y, por otro lado, y realmente tener una obligación de tasa variable. Te va bajando.
que va a bajar. Exactamente. ¿Y de dónde recibes la tasa fija? Del banco. Ah, ya. Tú recibes, porque tú estás tomando la... Mira, pónganse a pensar en este caso de que yo siempre les voy a decir, o tenemos un crédito, o tenemos por otro lado algún activo, algún bono. Ese es el soporte donde ustedes van a tener claridad para poder ver dónde va a estar yendo el tema de la tasa, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, etc. Y después por el otro lado, al final, lo que yo tengo que generar es un contrato. Este contrato al final va a ser una obligación por mi parte y otra obligación por la parte del banco. Entonces el banco me dice, te doy tasa fija, independiente que tú tengas un crédito conmigo, o puede ser con otro banco, está lo mismo. Pero tú me tienes que pagar tasa variable. Y la tasa variable en el minuto, como decía muy bien al final, va bajando, va bajando, va bajando. Por lo tanto, yo mato estas dos tasas fijas y me quedo con la tasa variable pagando un costo de financiamiento mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si el banco me dice eso y no me favorece? Por decir, al final en vez de la tasa fija que está ya me sube. Al final termino pagándote... Nadie te obligó a firmar el contrato. Ya, pero el banco... Si lo firmaste ya es un tema tuyo. Ya, pero si el banco, yo firmé mi contrato y el banco me dice, oye, te propongo esto, y tú decís que no, está bien, no da chao. Sí. Ese es el No te punto, pueden- tú lo puedes te pueden rechazar. obligar. No, tú lo puedes rechazar, ese es el punto. Ah, ya. Yo creo que el mercado no va para donde estás apuntando tú, yo creo que va para otro lado. O sea, pero el swap, el banco dice, mira, tengo estos swap, y tú vas y decís, me tinca ese, o tú decís, o mi contrato viene como con un swap puesto. Así, como- Sí, mira, esa es mi duda. a título personal, al final, como somos nosotros los comunes mortales, nunca nos van a ofrecer un swap. Ya. ¿Ya? Entonces, esto al final es para todos los que son conceptos de empresa y también banca privada. O sea, Ya. estamos hablando, por ejemplo, de repente a título personal que gallos toman. Me pasó, por ejemplo, hace 3 años atrás, en donde vimos que este diferencial de tasa con respecto a un bono de LATAM que habíamos comprado era maravilloso para el cliente porque al final le estábamos generando, en vez de un valor de dólar más 4, le estábamos ofreciendo un UF más 10, Ya. que era mucho mejor, ¿ya? Pero estábamos hablando al final también por otro lado de compras de bonos por 10 millones de dólares. Ese es el punto. Claro, entonces ahí sí se nota. Y ahí vale la pena. Generalmente los bancos, por ejemplo, el mínimo el DESDE con respecto a los costos operacionales son de $500.000. Ese es como el DESDE. Porque si no, no vale la pena hacerlo. Claro, porque ellos también Hay un costo operacional de por medio, si al final esto no... Ya. Tienen que pedir tasa, etcétera, así van jugando. Si al final esto es todo un juego, porque los mismos bancos también se hacen todo este tipo de conceptos de swap, de futuro, de forward, o sea, van jugando con respecto a eso. Acá es exactamente lo mismo, aumento de tasa variable, un crédito, y al final el banco me traspasa tasa variable para matar esta tasa de crédito variable que yo tengo de dar, y por otro lado tengo una obligación de darle al banco tasa fija. ¿Ya? Ahora, no significa que yo no esté pagando el crédito, ojo. Lo que pasa es que el banco me está haciendo un trasvasije. Esta tasa variable que me está dando es la que voy a estar pagando para el crédito. ¿Ya? No es que, no es que el crédito se muera, ese es el punto. Pero yo al banco le estoy pasando tasa fija. Es como que renegociaste. Le estoy pasando esta tasa, realmente lo que yo estoy haciendo es que le estoy pasando esta tasa variable y le estoy pasando esta tasa fija. Sí, pero lo que te digo yo, es como que renegociaste otra vez. No, no existe una renegociación porque el crédito se mantiene. Cambiaste Solo lo que estás haciendo es un swap, un intercambio de tasas. Nada más. Estás agregando otro contrato a lo que es el concepto del crédito. Acá el mismo concepto que nosotros estábamos viendo con respecto al arbitraje. ¿Ya? Tenemos un bono del piso que nosotros tenemos de dólar más 5. Y a mercado tenemos estos bonos de los cuales está el bono al final también en dólares al 5% y el BCU, que es en UF, al 3.5%. Y los swaps de estos mismos están en UF más 2 y en dólar más 3. Entonces, al final, ¿qué es lo que te está tratando de transmitir esto? Te está diciendo literalmente de que este bono
a dólar más 5, yo tengo la obligación de dar dólar más 3 al banco, porque acuérdense que este bono a mí me genera un flujo de dólar más 5. El Banco Central me está pagando dólar más 5. ¿Ya? Acuérdense que nosotros lo hacemos de forma interna de esta juguera y traspasamos. Estoy tomando un dólar más 3 en este caso, y a la vez también por otro lado la obligación de darle dólar más 3 al banco, ¿ya? Por lo tanto hago el diferencial 2%, que me va quedando a mí en el bolsillo, dólar más 2. Y después por otro lado, al final literalmente mato el UF. Ahora, ¿por qué lo hago con esto? Porque este spread, al final lo que yo mato es la tasa en dólares. ¿Ya? Pero me queda este 2% de remanente. Por lo tanto, al final yo estoy jugando con UF más 2, que es lo que me va a estar pasando al banco, y en resumen me va a estar dando un UF más 4. Eso porque 5 menos 3 son 2 más el 2 del UF. Exacto. Ah, ya. Y es porque al final también por otro lado, No, yo no lo entendí así. Entendí que se quedaban $2 por la diferencia de los otros 5 2%. dólares. El Te quedan 2%. 2%, ¿qué es lo que ocurre? Más el swap que te obliga a tener Claro. $2 más y por eso te da 4. Esto me lo paga el Banco Central. No es ¿Ya? un dólar, es por ciento de dólar. Bueno, 2% más el otro 2% serían 4%. Banco Pero Central. no sería 3 menos 2 y por eso te da 5. Yo lo entendí como Es 5 menos 3 5 menos. más 2. Y ese dólar más 3 puede ser LIBOR más 3, LIBOR más 4, LIBOR más 2. ¿Ya? Entonces me lo da el Banco Central. Yo tengo que pasarle al banco dólar más 3. Es una obligación. Y el banco me da UF más 2. Por lo tanto quedo como arbitraje de UF más 4. ¿Pero dónde sacaste el diferencial para que te dé UF más 4? 5 menos 3. Ah, ya lo que decía no la conozco. Sí, exacto. Ya, no era el otro 2 más 2. Y después también sumo UF más 2. Que es lo que yo estoy recibiendo como activo. Ya. O sea, aquí esto yo pago Da un diferencial de 2 y al le suman banco. los otros 2%. y este yo recibo del banco. Y el otro también del Banco Central recibo. Ya, y se te da UF más 4. Exacto. Ya. Ahora, ¿qué pasa si tengo un bono y un crédito? Tengo los dos. Tengo activo y pasivo. Tengo activo y pasivo, que es lo normal de una empresa. Eso sin saber si la tasa fija, la tasa variable. En este caso, lo que tú estás haciendo al final es literalmente traspasar el flujo en términos de lo que significa el tipo de moneda. Si lo estoy tomando a UF o lo estoy tomando en dólares. ¿Ya? Claro, es como moneda chilena más inflación. Tasa, claro, tasa a la UF, que al final es variable, y también la tasa en dólares, que es la LIBOR, que también es variable. ¿Ya? Entonces, aquí tengo activos y pasivos. ¿Ya? Y en este Eso caso, es como que si yo tengo un crédito, con eso tomo un bono. Tengo la misma plata y después puedo con el... no te metáis, tranquilo. Está bien. Eso se hace, está bien, está súper bien, porque al final es una forma de apalancarte para generar mayor PIB. ¿Ya? Pero, ponte a pensar, tenés un bono, lo compraste hoy día y que está en dólar más 5. Listo, cacho, acabó. Traspaso entre activos circulantes. Y después por el otro lado, al día siguiente tomaste un crédito, dólar más 3. Listo. ¿Ya? Entonces, tú tienes por otro lado los bonos del Banco Central en dólares, los bonos del Banco Central en UF, que están en 5% y 3.5%. Y en este caso, tú también por otro lado tienes los swap en UF más 2, que es el traspaso total de esta tasa hacia esta, y el traspaso del BCU de 3.5 hacia dólar más 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer yo? En este caso, si yo tengo un crédito en donde tengo un flujo,
que es de egreso, que pago al banco, tengo que tener la contracuenta, ¿o no? Y esa contracuenta al final es de que yo quiero recibir UF más 2. ¿Ya? Y después, si yo tengo un flujo positivo, ¿no? Ya. Si yo tengo un flujo positivo al final que me está entrando, que es el bono en dólar más 5, tengo que tener la contracuenta con respecto a la posición de swap de dólar más 3. ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Yo tengo dudas. Sí, dime. Por ejemplo, ahí el 1%, ese es la operación total de del bono, del swap, del crédito. Claro. Pero siento que el 1% mezcla los dólares